Señor, te damos muchas gracias por estar con nosotros, gracias por esta adoración maravillosa que tú nos regalas siempre con tu presencia. Y queremos que tú estés aquí, Espíritu Santo, enseñándonos, bendiciendo a cada persona, Señor. Y sobre todo, guiándome para que yo pueda enseñar todo lo que tú me revelas, Señor, que es mucho y que es muy difícil ponerlo en palabras, algo que tú revelas en mi espíritu. Así que gracias, Señor, por lo que vas a hacer hoy día. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros en la semana y lo que vas a seguir haciendo, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Decía esta oración no por ponerle color, sino que de verdad, cuando el Señor revela en el Espíritu cosas importantes, es muy difícil entregarlas y que a ustedes les toque el corazón como me toca a mí, ¿ya? Sobre todo porque en las palabras se pierden cosas y yo después veo mis predicas y claro, me faltan detalles porque como yo recibo un paquete, entonces yo lo trato de entregar y ahí en el camino se me caen algunas cosas. Así que, bueno, yo espero, ¿no es cierto? Y creo que el Espíritu Santo es suficiente para revelarle a ustedes y que ustedes tomen más interés y vayan por su cuenta, ¿no es cierto? No solo vean la palabra, no solo vean la prédica de nuevo, sino que también busquen en la palabra. Yo creo que el hambre en nosotros debe ser constante, todos los días. No el domingo nomás, y las promesas que hacemos, ¿no es cierto? De ahora en adelante sí, que nos falta, reconocemos pecados, reconocemos errores, que sí tenemos votado al Señor, pero el lunes se nos olvida. No, mejor dicho, el domingo en la tarde, ya se nos olvida. Entonces, no puede ser eso. Nosotros tenemos que no estar arrepintiéndonos constantemente, sino que buscar, ¿no es cierto?, ser como Cristo. Y ese es el interés mío, que ustedes entiendan que nosotros tenemos que ser así. Porque la palabra gracia, yo estoy buscando, porque hay dos gracias, una que es el regalo nomás, ¿no es cierto? Pero la palabra gracia, la gracia del poder de Dios, significa la bondad, misericordia por la cual Dios, ejerciendo su santa influencia sobre las almas, los convierte en Cristo. Eso significa la palabra gracia. O sea, es un poder para convertirnos nosotros en Cristo. Entonces, si nosotros estamos lejos de eso, no sacamos nada con arrepentirnos y mañana sí que lo voy a hacer. No, tenemos que pasar tiempo con Dios. Tenemos lo que yo insisto tanto. Y eso es lo que voy a tratar de plasmar hoy día, porque el Señor cada día me va poniendo más ejemplos y más cosas que me hacen sentir y pensar que esto es. Nosotros cantamos, ¿no es cierto?, y con muchas ganas, que venga tu reino y hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Pero si nosotros no tenemos este Espíritu Santo, esa gracia, ¿no es cierto?, no podemos hacer su voluntad, porque la voluntad la hacemos nosotros, es Cristo a través de nosotros. Cristo, la esperanza de gloria, Cristo en nosotros, ¿no es cierto? Entonces nosotros le dejamos a Cristo que haga las cosas y si no las hace, bueno, no pudo hacerlas. No es así, somos nosotros los que tenemos que hacer las cosas. Pero Cristo está en nosotros y el Espíritu Santo está en nosotros. Tenemos el Espíritu Santo adentro que nos está cambiando y tenemos el Espíritu Santo sobre nosotros que es para los demás. ¿Ya? Entonces, lo que vino a ser Jesucristo y lo que nosotros tenemos que entender, Cristo no vino solo a morir y a salvarnos, lo he dicho muchas veces, nos vino a mostrar lo que es posible para un hombre con el Espíritu Santo. Porque Él vino como hombre con el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros no hacemos lo que Él hace, estamos al debe. ¿Ya? Y yo no digo que, yo por eso digo estamos, porque yo todavía siento que me falta mucho. Entonces yo le estoy pidiendo constantemente, Señor, ¿cómo lo hago? Y eso de pedirle al Señor, ¿cierto?, por ejemplo, para adorar, yo le pido hoy día, porque el Señor me enseñó, a mi Espíritu Santo, porque el amor que Él tiene por Dios es el amor de Dios, y Él adora junto con nosotros porque está dentro de nosotros. Entonces le paso el poder a Él, para que Él adore dentro de mí, y se siente muy diferente, porque se siente el amor que Él tiene por Dios, entonces te lo hace sentir a ti.
Entonces, otro tipo de oración. Entonces, Dios responde a ese amor con presencia, te toca, te hace cariño, te habla. ¿Me entienden o no? Eso es, para eso tenemos el Espíritu Santo aquí adentro. No para, sí, todos tenemos el Espíritu Santo, pero no nos sirve si no lo tomamos en cuenta, si no nos enseña, si no lo estamos tomando en cuenta como hacía Jesucristo todo el día y todos los días. Entonces, eso es ser cristiano. Algunos dirán, ¿será mucho? Bueno, por eso murió Cristo, para vivir en ti. Él te compró, pagó por ti para vivir en ti, para ocupar ese templo porque le perteneces. Ese es el verdadero evangelio. Si no les gusta eso, que es mucho, tienen que ir a una iglesia que no va a pasar nada, ni se van a salvar, y no van a ser nunca la gloria, la esperanza de gloria que Dios espera que seamos. Porque para eso fuimos llamados. Nuestro llamado es ese, es mostrar a Cristo y al Padre, porque Cristo vino a mostrar al Padre, a un mundo de huérfanos. Por eso que vino a mostrar al Padre, porque hoy día es un mundo de huérfanos. Y por eso necesitan ver un Padre, tener un Padre. Porque los padres hoy día están haciendo cualquier cosa menos siendo padres. Entonces, no es casualidad esto, ¿ya? No es casualidad. Entonces, lo que yo quiero insistir y lo que yo quiero apuntar hoy día es eso, entender quiénes somos y cómo lo debemos hacer para ser igual a Él. Esto no es chacota, no es un juego, es algo muy poderoso que nosotros podemos impactar, no solo en nuestra familia, sino que cambiar donde nosotros trabajemos, donde nosotros nos estemos, y también impactar la ciudad y, ¿por qué no?, el mundo, como hicieron los 12 apóstoles. ¿Por qué no? Si lo podemos hacer también. Tenemos el mismo Espíritu Santo que tenía Pedro, que tenía Pablo. Pedro sanaba con la sombra, que ya expliqué quién era la sombra del Espíritu Santo. Pero es la presencia de Dios, es la presencia de Dios que nosotros tenemos todos los días aquí. Hermanos, ustedes sienten la presencia de Dios, nos caen de rodillas, se siente, ¿no? Todos saben que está allí. Bueno, ¿y por qué no está el avivamiento si ya está la presencia de Dios? Si está la presencia de Dios, está el reino de Dios, y aquí está el reino de Dios. Entonces, eso que cantamos, ¿no es cierto?, que venga tu reino, está. Entonces, que se haga su voluntad, falta que nosotros demos la talla para poder hacer todo lo que hacía Cristo, porque su presencia ya está. Por lo tanto, el avivamiento ya está. Si es la presencia de Dios, el avivamiento. Pero ¿qué pasa? No tiene dónde posarse el Señor. En unos pocos. Los demás están ahí esperando no sé qué. Pero eso es. Entonces, yo estoy hablando de todo, ¿eh? Todos estamos en la mitad del camino, otros al principio, y no avanzamos. No queremos entender que la oportunidad que estamos teniendo es única y es maravillosa, pero no lo tomamos en cuenta. Entonces, quiero leer Mateo 18, voy a leer muchas palabras, pero Mateo 18 es un solo versículo. Dice, el Señor dice, miren, para que entiendan esto: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Esa gracia no es el poder de Dios, es la gracia del regalo. ¿Ah? Lo recibimos así, sin merecernos nada. No es el poder de Dios, pero es el poder que usa el Señor para hacer en nosotros lo que nos está pidiendo. Entonces dice, sanad enfermos. No dice, ore por los enfermos. ¿Se dan cuenta? Entonces yo le digo, Señor, pero yo no soy sanador, si eres tú el sanador. ¿Sí o no? Es Él el que sana. Y después dice, limpiar leproso. Después resucitar muertos. O sea, no sé si ustedes se dan cuenta, nos pide cosas imposibles de hacer para un hombre. ¿Por qué será que Él dice eso? ¿Por qué nos dice, oren por...? Y yo voy a responder, dice, sanen, limpien, resuciten, saquen demonios. Eso es lo último que dice, ¿no es cierto? ¿Por qué dice eso? ¿Se han preguntado usted por qué nos dice de otra manera, como nosotros lo podríamos hacer, lo podríamos entender, como se le dice a todos los cristianos? Nos dice, no, sanen. Porque nos obliga con eso a tener una relación con el sanador, para que el sanador viva en nosotros, para que nosotros dependamos de Él. Nos obliga a resucitar muertos porque tenemos que tenerlo a Él.
en nosotros. Por eso nos dice a nosotros, porque lo lógico es que nosotros, ¿me están entendiendo, no? Porque esto es una revelación. Lo lógico es que Cristo esté en nosotros. Por eso dice: ustedes sanen enfermos, resuciten muertos, echen fuera demonios, limpien leprosos. Eso le dice a sus apóstoles. ¿Por qué? Porque tienen que tenerlo a Él. Y así lo hicieron los apóstoles. Y así lo hicieron. Pudieron sanar leprosos, limpiar. Y Él lo muestra. O sea, nos dice: no, ustedes van a hacer eso, yo no lo muestro. Él a cada funeral que asistió, quedó sin funeral. Embarró el funeral, por decir. Embarró la fiesta, porque todos resucitaron, incluido su funeral. ¿Se dan cuenta? Porque Él dijo: resucitad muertos. Entonces uno dice: ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? No lo puedes hacer, pero si tú vives una vida con Él, si Él está en ti, sí lo podemos hacer. Entonces eso va a impactar el mundo, eso va a cambiar el mundo y va a mostrar que Jesucristo es de verdad. No es una quimera, no es un propósito que ya pasó, nada de eso, es actual, es hoy día para nosotros. Vamos a Juan 5, 19. Mire lo que pasa, lo que quiero mostrar aquí, cómo ellos, estoy hablando del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, se agradan unos a otros y se someten unos a otros. Y eso es lo que nosotros somos la cuarta persona, digamos, que también tenemos que participar en esta comunión, ¿no es cierto? Ya, entonces dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, esto es importante, ¿cierto? No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesucristo? Todo lo que yo hago es lo que veo hacer al Padre. O sea, hay una comunión constante, no el día domingo y el día miércoles. Es todo el día, todos los días. Porque Él, cuando se movía, iba sanando enfermos. Pero si el Señor no le decía a través de su Espíritu Santo, si el Padre no le decía a través del Espíritu Santo, Él no lo hacía. Entonces era una comunión intensa, diaria. La presencia de Dios tiene que estar en ti en cada segundo. Y el Espíritu Santo está dentro tuyo y a lo mejor a ti te cuesta escucharlo porque está dentro de tu mente. Él te habla aquí en la mente. De repente el Padre habla audible, pero lo normal es que te va hablando en tu mente. Entonces a veces me pregunta a mí: ¿y le preguntaste al Señor? Está dentro mío. Entonces muchas veces me adelanta las cosas, me dice cosas. Yo las guardo porque espero en Él que se cumplan. Pero eso es el Señor, porque no hacía nada. O sea, ¿se dan cuenta? Es una dependencia absoluta del Espíritu Santo. ¿Y nosotros qué hacemos en ese sentido? Este es un ejemplo para nosotros. Él hizo todo lo que hizo porque dependía a diario, todo el día. Funcionaba con su presencia. O sea, que su presencia no se fuera. Y por eso que cuando caminaba, ¿no es cierto? Y de repente lo iban empujando y apretando y una mujer le tocó el manto, le tocó un fleco del manto. Él dijo: salió poder de mí. Porque él andaba pendiente, ¿no es cierto?, de este Espíritu Santo que estaba sobre él, porque cuando él se bautizó se posó como una paloma, ¿no es cierto? Entonces él, es como cuando uno camina con una paloma aquí, uno tiene que andar pendiente para que no se vaya a volar. Bueno, él andaba pendiente, así de consciente debemos andar nosotros con ese Espíritu Santo. Pero la única manera de hacer eso, me siento predicando en el desierto, la única manera de hacer eso es teniendo una relación íntima con Él todos los días, todo el día. O sea, yo voy a ese lugar santísimo donde me encuentro con Él, entro, ¿no es cierto?, al lugar santísimo, porque tengo derecho a entrar por su sangre, no por mis méritos. Y paso tiempo con Él. Pero cuando salgo ahí yo le pido: Señor, vamos a hacer tu obra para la cual tú me llamaste. Eso es. Y estar pendiente de qué es lo que quiere. Y nuestros dones tenemos que desarrollarlos. Y el Señor nos da dones para que los desarrollemos y para que cada uno haga
el llamado de acuerdo a algo que Dios le dio, el ADN que puso en ti cuando tú naciste de nuevo. Entonces dice, porque el Padre, le dice, porque todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que ésta mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Lo mismo podemos hacer nosotros. Pónganse en ese lugar. Exactamente podemos hacer nosotros. Por eso le decía a los apóstoles, vayan y resuciten muertos. Porque el que les quiere dar vida, les da vida. Y después dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que a todo el juicio se lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Después, si nos saltamos ahí mismo, en el 5, saltamos al 30, Jesucristo vuelve a decir, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. A mi juicio, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Se dan cuenta? No hacía nada por su cuenta. Nada, pero nada. ¿Se dan cuenta, no? Y yo estoy un rato con el Señor y salgo a hacer lo que yo quiero. Y me olvido del Padre, me olvido del Espíritu Santo, me olvido y hago lo que me da la gana. Eso es lo que más cuesta. Por eso es que hay que negarse a sí mismo. Si tú no te niegas, vas a seguir siendo el miserable que fuiste antes de encontrarte con Él. Y uno dice, no, yo cambié. Cambiaste por fuera. El cambio por dentro lo hace el Espíritu Santo. Él hace el cambio. Él te transforma. Y es algo que es sobrenatural. Esa es la gracia, el poder de Dios. Que lo leí. Jesús dice, espérense, está acá abajo. Dice, la bondad misericordiosa por la cual Dios, ejerciendo su santa influencia, su santo poder, sobre las almas los convierte en Cristo. Es un poder que hay en ti, que te va a convertir. No eres tú el que cambia, no eres tú el que haces la obra, no eres tú el que te propones hacerlo y lo cumples. No es así. Niéguense y entréguense. Y Él hace la obra. ¿Ya? Entonces, quedó claro, Dios hacía, o sea, Dios le decía todo lo que tenía que hacer Jesucristo por intermedio del Espíritu Santo que estaba en Él. ¿Ya? Lo dice 2 veces, por algo será. Y lo dice más veces, lo dice como 3, 4 veces que no, Él no hace nada más que lo que dice. Si vamos a Juan 15:4, Juan 15:4, Cristo habla, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Se dan cuenta? Permanecer, hermanos míos, es permanecer todo el tiempo en Él. Es una rama en un árbol. Por eso pone ese ejemplo. Tú puedes sacar la rama y caminar un rato, salen a caminar la rama, entonces después quieren dar fruto, imposible, se secan en una semana. Y una vez corté de la rama de la parra, ¿no es cierto?, que es la vid, corté y en un día ya está la hoja mustia, en una semana estaba seca, ya no tenía vida. Entonces nosotros vamos de domingo a domingo, estamos secos, no sirve el de domingo a domingo. Es todos los días, es conectado todo el día. Así es una rama con la vid. Y dice, separados de mí, ¿qué dice? Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea, no puedes dar fruto si no permanecéis en mí. En el 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. O sea, tenemos que tener a Cristo y permanecer con Él y caminar con Él y preguntarle, Señor, ¿qué hago aquí? ¿Qué no hago? Eso es. Y dice,
El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces cuando él dice, yo no puedo hacer nada con el Padre, nos dice a nosotros, ustedes tampoco. ¿Quiénes somos nosotros para ser mejores que Cristo? Pero nosotros creemos que podemos hacer muchas cosas sin Cristo. Y ese no es el Evangelio. No, no sirve, hermano, no sirve. Perdone que le diga, no sirve un rato con el Señor. Tienes que permanecer en Él, como Él permanecía en su Padre. Ay, que yo no quiero ser como Cristo, entonces no vas a ser cristiano, porque ser como Cristo es ser cristiano. Qué fuerte, ¿eh? Qué dura la palabra. Es la verdad. ¿Y saben qué? Es maravilloso pasar todo el día con el Señor. Todo el día hacer todo de acuerdo a lo que Él te dice. No hay nada más seguro, no hay nada más lindo, no hay nada más glorioso, más feliz, porque está su gozo en ti. Porque el hacer la voluntad de Dios te da gozo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está dentro tuyo, que el que pone el gozo se goza que tú hagas lo que debes hacer. Se goza que tú tengas una relación de amor con Cristo y con el Padre. Se goza el Espíritu Santo, entonces tu gozo empieza a crecer. ¿Me entienden o no? Esto es así. Entonces tú cantas y tú lloras de amor por esta relación, porque el Espíritu Santo llora de amor por el Padre y por el Hijo, y el Hijo por el Padre y el Hijo por el Espíritu Santo. Esa relación de amor es la que nos invita a participar, una relación perfecta que no nos necesita porque ya lo tienen todo entre ellos tres, pero quiere que nosotros participemos. Y nosotros no, ya sí, pero un ratito nomás. Oh, Señor, cuánta soberbia tenemos, cuánta soberbia. ¿Y cuánto necesitamos esa relación? Porque fuimos creados para vivir en esa relación. Y nos dan una segunda oportunidad para que podamos vivir en esa relación y no la tomamos. Y creemos que Dios es injusto cuando viene y nos pega en el pencazo, ¿no es cierto? El demonio nos da. Porque el demonio no tiene poder, pero si tú estás sin Dios, claro que tiene poder. No estás protegido. Entonces cuando nos dan, tú vas y le dices, pero Señor, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Porque no estás protegido. No estás en esa relación de amor que te protege completamente. No estás bajo las alas del Padre, ¿no es cierto? Cuidado. Con todo el ejército de ángeles que está a favor nuestro cuando tenemos esa relación. Entonces dice claramente, sin mí nada podéis hacer, y el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. ¿Se dan cuenta? Que si no permanecemos en Él, lo está diciendo Cristo. Pero estamos hablando de una relación de verdad. Él está en ti y está y se manifiesta todo el tiempo y te dice que lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. Te está hablando constantemente y te está enseñando para que tú lo conozcas y puedas tener esa relación de amor con Él. Porque mientras más lo conoces, más lo amas. Porque Él es digno de ser amado, es tan bueno. Todo lo que uno diga cuando uno lo conoce queda corto. No hay manera de exagerar la bondad y el amor de Cristo y de su Padre y del Espíritu Santo. No hay manera de exagerar. Todo lo que digamos, quedamos chicos. Entonces, ¿cómo no lo vamos a amar? ¿Cómo no vamos a querer estar con Él? ¿Cómo no vamos a querer caminar con Él? ¿Cómo nos invita a Él a caminar con Él? No sé si lo estoy convenciendo, pero es que esto es el Evangelio, hermano. En Juan 15, 8, ahí un poquito más abajo, me salté un versículo. Dice, si permanecéis en mí, perdón, el 7, empecé en el 7, no me salté nada. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero yo le pido al Señor, ¿y por qué no me lo hace? Porque no permaneces en Él. Todo lo que pidas, si permaneces en mí, si eres igual que la rama con el árbol, Él te lo da. ¿Por qué no me lo da, Señor? Si yo voy todos los domingos a la iglesia. No es eso no es permanecer. Es tener una relación constante, diaria,
minuto a minuto, segundo a segundo. Eso es permanecer en Él. Es que Él está dentro tuyo. ¿Será muy exigente? ¿Es maravilloso vivir con Él todo el rato? Imagínense que yo estoy predicando y me está tocando y me está diciendo, buena Juan, Manuel, buena Juan, buen punto, me dice. Lo estás diciendo bien. ¿Cómo no va a ser? ¿Cómo no voy a estar contento yo sabiendo que estoy diciendo lo que Él quiere que yo diga? Si Él me lo está diciendo. Esto te da seguridad. ¿Estaré hablando bien? ¿Estaré diciendo la verdad? Estoy absolutamente seguro. Porque está aquí, sobre mí. Y lo estoy sintiendo, hermanos míos, lo siento, segundo a segundo. Claro que ya me cansé de decirle, oye, estoy sintiendo, porque antes al principio le decía, no. Pero se los digo ahora porque lo estoy predicando. Es un ejemplo, ¿ya? Pero es constante. Entonces dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea, para nosotros no hay imposible. ¿Ya? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, que seas como yo. Eso es ser discípulo. Igual a mí, dice Jesucristo. ¿Saben qué? Cuando nosotros nacemos de nuevo, Él pone su simiente, pone su ADN en nosotros. ¿Se dan cuenta, no? Por eso dice, pidan todo lo que quieren y se les dará, porque no hay nada imposible para nosotros como no hay nada imposible para Dios. Y a nosotros, cuando nos pone ese ADN, nos pone el amor por lo imposible, porque ese es Dios. O sea, nos gusta buscar lo imposible, nos gusta orar por lo imposible. Claro, con un poco de miedo que no vaya a resultar, pero no importa, nosotros no. Está en nuestro ADN, está Jesucristo en nosotros y ese es nuestro ADN. Entonces yo puedo ser carne y decir, no, porque me voy a desprestigiar si oro y se muere. No, pero hay que buscarlo. Está en ti eso. Está Cristo en ti buscando eso imposible para mostrar su gloria. ¿Se dan cuenta, no? ¿Están entendiéndome lo que estoy diciendo? Eso es el cristiano, hermano. El ADN que puso nos hace tener una búsqueda y un gusto especial por lo imposible. Eso es tener Cristo aquí adentro. Porque si tú oras y tú permaneces en Él, Él tiene que hacerlo porque así dice su palabra. Y no es imposible para nosotros. Es verdad que Jesucristo nos dejó una vara muy alta porque todo lo que oró se sanó. Todo. No hubo nada en la Biblia que Él orara y, no se sanó. Chuta, es que no tenía mucha fe. No pasó eso. Porque la fe no depende del que uno ora. A veces le echamos la culpa, sí. De repente son porfiados y el Señor... Pero normalmente la culpa es del que ora. Porque no permanece en Él. Entonces el Señor no lo sana. Y miren lo que dice aquí. De cierto os digo, Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. La vara es muy alta porque él todo lo que oró se sanó. Entonces dice, el que cree en mí va a hacer lo mismo que yo. Nada le va a ser negado. ¿Pero qué dice después? Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces nos deja, no solo es hacer lo que él hace, sino aún mayores. O sea, ¿saben por qué dice eso? No porque nosotros seamos mayores, pero ¿por qué Jesucristo, por qué Dios? Piensen, Él es inteligentísimo, es lo más inteligente que nosotros podemos creer. Ni siquiera le digamos, no sé, como decía Juan, no somos capaces, no merecemos abrocharle sus sandalias. Esa es la verdad. La inteligencia de Él, la sabiduría de lo alto, por eso que lo necesitamos, porque la sabiduría de aquí abajo es diabólica, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces no sirve. Pero la de Él es tan grande, y cuando dice aquí, ¿no es cierto? Dice, si en mí crees, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores harás porque yo voy al Padre. Entonces, ¿por qué dice eso? Para entender que lo mínimo, el mínimo que tenemos que hacer es hacer lo mismo que hacía Él. Para que estemos seguros que eso es, porque si no, todos dirían, no, es que eso lo hizo Cristo, entonces nosotros no podemos hacer. Para eso, con su inteligencia, Él dijo, eso van a hacer, porque ya
la han aguado, el Evangelio ya nadie sana nada, otros dicen que el Espíritu Santo ya no está. O sea, puras mentiras para bajar el nivel de este tremendo Evangelio que Él dejó y que vino a establecer a esta tierra. Vino a establecer su reino, con todo su poder. A eso vino. Entonces por eso les dice, ¿saben qué? Yo establecí el reino y yo voy arriba al Padre, ustedes pueden hacer cosas mayores que yo. O sea, mínimo podemos hacer lo mismo que Él hizo. ¿Sí o sí? Así dice aquí. Y yo le creo a Cristo. Yo le creo. Porque todo lo que yo hago con fe, que dice aquí, se cumple. Sin excepción. Y después de que dice, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado. ¿En quién? En el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero estamos hablando del Cristo glorificado. Ese Cristo que sale, ¿no es cierto?, en Apocalipsis, que de los ojos sale fuego, ¿no es cierto?, que su lengua es una espada. O sea, es un Dios poderosísimo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que manda en este mundo y en todo el universo. Ese es el al que estamos sirviendo, ese es el que dice, yo lo haré. ¿Podrá dejar de hacerlo? Posible, el problema está en nosotros, que no tenemos esa permanencia que es fundamental en Él. Esa comunión con Él, el estar constantemente, el vivir con Él. Por eso ese es el sígame, ¿no es cierto?, que le he dicho tantas veces. Vamos a 2 Corintios 1. Voy a cambiar un poco el tema, pero esto es muy importante, esta palabra que me mostró el Señor. Para su gloria. 1:15, vamos a leer. Está contando Pablo, más o menos está explicando a los corintios, porque los corintios eran medios porfiados. Por no decir entero. Entonces dice, con esta confianza quise ir primero a vosotros. Le está diciendo a los corintios, para que tuviese una segunda gracia. O sea, una segunda vez para que la gracia del poder de Dios esté sobre ellos y se han cambiado. Y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia, venir otra vez a vosotros. O sea, otro viaje más a ellos y ser encaminados por vosotros a Judea. Para que ustedes me encaminen y me lleven a Judea. ¿Ya? Así que al proponerme esto, y aquí pregunta, ¿usé quizás de ligereza? Dice Pablo, está preguntando. ¿O lo que pienso hacer lo pienso según la carne? Para que haya en mí sí y no. O sea, si yo pienso de acuerdo a la carne, siempre va a haber sí, no, y nosotros le ponemos más o menos. No sé. Si va a pasar, no va a pasar, más o menos. Cuando yo oro por algo, puede que se sane, puede que no. Sí o no. O se sane un poco. Pero él dice, lo dice según la carne. O sea, cuando nosotros hacemos así, porque tenemos más carne que espíritu. ¿Ya? Para ir explicando al tiro, porque es más o menos complicado este tema. Dice, porque el Hijo de Dios Jesucristo, el 18, más como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. O sea, no es en la carne. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí. ¿Se dan cuenta? Todo lo que dice aquí es sí, siempre. No es más o menos, no un poco sí, que puede ser que no. Las promesas, somos sanadores, vamos a sanar. Todas las promesas se cumplen. Entonces dice pues, porque son en Él sí. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. O sea, así sea. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Para la gloria de Dios. ¿Ya? Entonces, si esa gloria no está en nosotros, el Espíritu Santo no está en nosotros, no podemos glorificar a Cristo. Si no permanecemos en Él, si Él no nos permanece en nosotros, no podemos hacerlo. Porque ahí es sí siempre.
No más o menos, sí, no puede ser que se sane, no. Es sí. Amén. ¿Entienden? Por eso puse el ejemplo de la enfermedad que es claro para nosotros. Y después de eso, por medio de nosotros, para la gloria de Dios, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, no cualquier persona, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Cómo nos ungió? Con el Espíritu Santo. Las arras, que significa, es una garantía que tú vas a ser como Cristo. Esas son las arras. Y que vas a participar de la boda del Cordero. Pero eso al final, lo que nosotros fuimos llamados a hacer, hermanos míos, no es a salvarnos para llegar a la vida eterna. Lo que nos llamó el Señor es para traer el reino a esta tierra, para que el reino de Dios se manifieste aquí y nosotros reinemos juntamente con Él. Y subyuguemos esta tierra con el poder de Dios. Para eso nos llamó. Y eso fue lo que perdió Adán y Eva, y eso nos restaura a nosotros. Porque en Él son sí y amén. Todas las cosas son sí y amén. No, que a lo mejor, que parece que no. Porque fuimos sellados. Es un sello que te pone el Señor, que te da la garantía de que tú vas a llegar arriba. Pero lo más importante es empezar a traer aquí el reino de Dios. Por eso les dice a sus apóstoles, lo único que le pregunta a los apóstoles, enséñanos a orar. ¿Y qué les dice? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra. Nosotros tenemos el poder para que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra, como es en el cielo. Ese es el evangelio del reino, porque es del rey y trae el reino acá. No tenemos derecho a cambiar nuestra misión. Nuestra misión es representar a Cristo con todo su poder aquí en la tierra, y con todo su reino, y traer su reino, y hacer la voluntad del Padre. Esa es nuestra misión. Y con eso, todo lo que hagamos se va a cumplir. La gran comisión, todo lo que nos pide el Señor. Si nosotros somos capaces, tenemos de cumplir con esta misión, de traer el reino a esta tierra, y representar a Cristo, porque Cristo está en nosotros. Y hacer la voluntad del Padre, que nos entrega a través del Espíritu Santo, el arras que acabo de nombrar acá. ¿Se dan cuenta, no? Por eso, ese es el Evangelio poderoso. Esta prédica es para unas 8.000 personas, pero Dios escogió a ustedes, porque con estas pocas personas podemos cambiar este país. Si lo logramos, si hacemos lo que está diciendo aquí, lo que yo le estoy diciendo, cómo se hace. Vamos a Juan 16. Hoy día nos vamos a quedar en Juan. O sea, estuvimos recién en 1 Corintios, pero para que entendamos que todas las promesas de Dios son sí y amén. No, a lo mejor, no puede ser, no, es sí y amén. En Juan 16, 12, dice, aún tengo muchas cosas para deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Esto lo he leído muchas veces, pero miren lo que dice aquí. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el que tenemos nosotros, ¿cierto que lo tenemos? El que viene todos los días a visitarnos aquí y está sobre ustedes, y ustedes se van y se olvidan de ese Espíritu y hacen lo que quieren. Ese mismo Espíritu que nosotros deberíamos tener todos los días y permanecer en él, ese está aquí ya. ¿Ya? Ese es lo que está hablando. Cuando venga el Espíritu de verdad, ya vino, está en nosotros. ¿Ya? Él os guiará a toda verdad. O sea, yo no debiera estar enseñando aquí, porque como ustedes tienen una relación con el Espíritu Santo, estaríamos comentando unos a otros, enseñándonos qué nos dijo el Espíritu Santo. ¿Qué te dijo hoy día? Oh, me dijo tal cosa. Eso sería la conversación de la iglesia. Esa era la iglesia primera. No era una persona aquí enseñando adelante, no. Todos sabían del Espíritu Santo, el Espíritu Santo les revelaba, todos profetizaban, unos profetizaban, otros hacían otras cosas, pero todos eran un solo cuerpo en Dios, con Dios, que permanecían en Dios. ¿Ya? Entonces dice, pero ahora no las podéis sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. O sea, les va a enseñar todo, porque no hablará por su propia cuenta,
sino que hablará todo lo que oyere. Mire, el Espíritu Santo no habla lo que Él quiere, sino lo que, ¿qué dice? Y os hará saber dice, por su propia, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Anoten eso. Nos va a decir lo que habrá de venir, o sea, nos va a decir profecías. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, todo lo que es mío se los va a decir el Espíritu Santo. O sea, Jesucristo dice, yo no puedo hacer nada si no voy a ser Padre. O sea, se somete completamente al Padre a través del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo se somete ¿a quién? A Cristo. ¿Se dan cuenta? El Padre, ¿dónde se somete? Ya les voy a explicar. Pero Cristo se somete al Espíritu Santo. El Espíritu Santo cuando viene se somete a Cristo y al Padre, porque dice todo lo del Padre es mío, y dice todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. También se somete uno a otro. Este es un sometimiento. ¿Y qué dice el Señor de los que se someten? El que cumple mi palabra, ¿qué dice? Ese es el que me ama. O sea, es un sometimiento de amor perfecto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ah, pero el Padre no se somete. No, momentito. Cada oración que hizo Jesucristo, ¿quién la contestó? El Padre. Se sometió a las oraciones de su Hijo. ¿Sí o sí? Entonces, es un sometimiento entre los tres. Y nosotros llegamos, momentito, ustedes tres trabajan para mí y yo hago lo que quiero. ¿No creen que es soberbia eso? No podemos hacer eso. ¿Sí o no? ¿Sí? Eso hacemos, pues. Momentito. Ah, Espíritu Santo, muy bien que te sometas a Cristo. Tú también, Padre, te sometiste a las oraciones. Pero yo cuando oro, se someten los tres y hago lo que yo quiero. Amén, les dice el Señor. ¿Estamos sonados? Ese es el Evangelio. Tenemos que entrar en este sometimiento de amor y para eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo, pon ese amor para someterme y cámbiame y transfórmame y pon a Cristo en mí para yo poder someterme a este Espíritu Santo y así poder escuchar lo que Cristo está diciendo y qué debo hacer y cuál es mi llamado, etcétera, etcétera. ¿Sí o sí? ¿Se dan cuenta? ¿Lo habían escuchado eso? ¿Que el Padre también se somete? Se somete porque contesta todas las oraciones de Cristo. No hay ni una que no haya contestado. La que habla de nosotros nomás, pero ¿por qué no la ha contestado? Porque nosotros no estamos haciendo lo que corresponde. Estoy hablando de Juan 17, cuando ora por nosotros y que vamos a ser uno con Él y que vamos a ser uno y que vamos a ser iguales a Él, que nos ama igual que nos... Porque no estamos... ¿Por qué? ¿Cuál es el problema que tenemos? Porque no permanecemos en Él, hermano. Si eso es todo. No permanecemos todo el tiempo. No, porque aquí viene Juan Manuel, pues un momentito, Señor. Esto yo lo sé hacer. Aquí yo soy bueno. Es que tú no fuiste llamado a hacer lo bueno, lo que tú eres bueno. Fuiste llamado a hacer lo que Dios tiene en su voluntad para ti. ¿Qué les parece eso? Ah, que yo aquí soy bueno. Un momentito. Ese no es tu llamado. Yo quiero que tú hagas esto, porque esa es mi voluntad para ti. Entonces mi ministerio se vuelve en lo que a mí me gusta hacer y no en la voluntad de Dios, que es mucho mejor, por supuesto. Pero yo ando tironeando con el Espíritu Santo, ando a tirones con el Espíritu Santo porque quiero hacer lo que a mí me gusta, ¿no? Y cuando yo dice, por eso Jesucristo dice, niégate a ti mismo. ¿Quieres venir a estar con nosotros y participar de esta comunión y ser el cuarto de esta reunión de amor, poder, sabiduría, sanidad, etcétera, etcétera? ¿Qué más le puedo poner? ¿Quieres ser parte de esto? Bueno, niégate, porque tu voluntad no sirve. Como por eso, imagínense, Cristo se sometió. El Espíritu Santo se somete. El Padre se somete. O sea, la voluntad de los tres es la que sirve. Y el sometimiento mutuo. Y nosotros tenemos que entrar ahí y participar de este sometimiento. Pero ese sometimiento se hace en amor. Por eso dice que el que me ama cumple mi palabra. ¿Cierto? Y yo la amaré y mi Padre la amará. Y iremos a Él y nos manifestaremos en Él. ¿Qué está diciendo? Sométanse, ámenme y se van a poder someter y van a ser parte de este poder tremendo
que vino a reinar este mundo y que lo sigue reinando, con o sin nosotros. Es como participar de algo maravilloso por solo el afecto de Dios, y que vino Cristo a morir y a sacrificarse para hacernos partícipes de esta maravilla, que significa ser parte de esta trilogía maravillosa que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, la sumisión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es amor, absoluto amor. Y ese amor solamente lo puede poner el Espíritu Santo en nosotros, Dios en nosotros. No hay otra manera. Así que tenemos que hacer lo mismo. Lo mismo que ellos hicieron, someternos al que está en nosotros, que es el Espíritu Santo. Porque Él se somete al Padre y al Hijo. Entonces estamos incluidos en esta maravilla que es ser hijo de Dios. ¿Ya? Efesios 3, 14, 21. Voy a leer. ¿Ya? Esto es muy lindo porque lo leo por la siguiente razón. Porque hay lo importante que es el amor que excede todo conocimiento. Y yo lo he dicho varias veces esto, pero lo voy a decir de nuevo porque hay gente aquí que no entiende que lo más importante es el amor, ¿ya? Y a veces se distraen, entonces quiero leerlo, ¿no? Y lo quiero seguir insistiendo por mucho tiempo hasta que lo vivan, ¿ya? Dice, por esta causa doblo mis rodillas, dice Pablo, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra. O sea, de Dios tomamos nombre de toda la familia. Para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Entonces voy a leer de nuevo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ante Dios, ¿no es cierto? Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra, todos nosotros, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, las riquezas de Dios y su gloria de Dios, el ser fortalecido. ¿Y cómo lo hace? Nos fortalece con poder en el hombre interior por su Espíritu. O sea, el Espíritu Santo no solo nos transforma, sino que pone todo su poder. Acuérdense que el Espíritu Santo hizo todo. Todo lo que vemos lo hizo Él. Toda la naturaleza, los cerros, el mar, todo lo hizo Él. Y no solo eso, no solo hizo todo eso, sino que hizo el universo también. Por lo tanto, algún poder está en nosotros. Algún poder, mucho poder, ¿no es cierto? Entonces nos fortalece en nuestro hombre interior para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Entonces se prepara, ¿no es cierto?, el templo con poder para que habite Cristo en nosotros. La esperanza de gloria, ¿no es cierto? Qué lindo esto. Ay, Señor, es tan linda la palabra. Yo no sé cómo ustedes no se enamoran y la leen todos los días. Todos los días deben estar estudiando, leyendo y maravillándose. ¿Cómo lo hago yo? Todas estas cosas que se las predico me las está mostrando el Señor constantemente. ¿Usted cree que me lo sé de memoria? Cada vez que lo leo veo cosas nuevas. Si la palabra está viva. Entonces dice, ¿qué es lo que leí? El 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cementados ¿en qué? En amor, ¿no es cierto? Que es lo fundamental para yo someterme, para yo hacer la voluntad del otro, ¿cierto? Del Espíritu Santo, del Padre, del Hijo, de quien esté dentro mío, quien está. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. O sea, tiene 4 D. Son 4 dimensiones, ¿cierto? Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y esto lo he dicho varias veces, pero lo voy a decir de nuevo. Dice, de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Si yo no puedo conocer de acuerdo a la palabra, como cuando lo leo y me lo cuentan, que el amor de Dios es tan maravilloso y que es más grande de todo lo que podamos conocer, o sea, no podemos entenderlo, excede a todo conocimiento, entonces no lo podemos entender. La única manera, hermanos míos, es vivirlo. Es la práctica, es vivir en ese amor. Entonces lo podemos conocer. Porque también Dios, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tan
tan grande, tan importante, tan poderoso, que la única manera que yo puedo entenderlo es teniendo una relación de amor con ellas. Por eso que dice cimentados y arraigados en amor. En ese amor nosotros entendemos que ese amor es más grande que cualquier cosa. Pero cuando lo vivimos, cuando vivimos ese amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nos ayudan y nos enseñan y tienen la paciencia y siguen y perseveran con nosotros y volvemos a meter las patas y volvemos y vuelven a estar con el mismo amor, no hay acusación, no hay nada, sino que esperando que el enemigo no nos dé la tanda nomás por porfiado, pero ellos están ahí, ¿ya? Haciendo la obra que necesitan para que nosotros hagamos el plan para el cual fuimos llamados, ¿ya? Entonces dice, y dar a conocer el amor de Cristo que exceda todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces cuando yo conozco ese amor, estoy lleno, estoy pleno en Dios. Por lo tanto, así como ellos no necesitan a nadie y nos pusieron ahí, no porque nos necesitan, sino porque quieren hacernos partícipes de esa maravilla, de esa comunión entre los tres. Cuando nosotros entramos en esa comunión no necesitamos a nadie ni a nada, pero lo hacemos por amor a los demás y nos dedicamos la vida a los demás, porque eso hacen ellos. Pero es por amor, no por necesidad. No es el amor necesitado, que si tú me dejas yo me muero, eso no sirve, eso no es el amor del mundo, ese es un amor egoísta. Es estar pleno y dar amor, porque hay que dar amor, y no por interés, ni porque si tú me diste yo te doy. Eso no es así, ese no es amor. ¿Me entienden ese amor? Eso es. Pero la única manera de entender ese amor y no necesitar nada es cuando tú estás pleno en ese amor que Dios, solamente Dios puede poner en ti. Porque excede todo conocimiento, nadie te lo puede enseñar. Tienes que vivirlo. Es tremendo, ¿no? Es tremendo. Llenos de la plenitud de Dios. Y el 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, justo lo que ustedes piden y entienden según el poder que actúa en nosotros. ¿No dice eso? Mira lo que dice. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. O sea, cuando nosotros pedimos, cuando estamos en esta relación, estamos hablando de la relación de verdad, que permanecemos, ¿no es cierto? Como el árbol, como la vid permanece, no, la rama permanece en la vid, o el pámpano, como dice ahí en la Biblia. Entonces, recibimos, cuando nosotros pedimos, Él hace todas las cosas mucho más abundantemente. Y aquí hay una exageración, porque dice mucho más abundantemente. Son dos palabras que significan que va por sobre lo que nosotros pedimos y lo que también entendemos, porque ese amor actúa sobre nosotros. Ese amor que no podemos entender, ese tremendo amor actúa sobre nosotros. Entonces nos da mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos, según el poder que actúa en ¿quién? En nosotros, fíjate. Entonces yo pido por algo al Señor, si yo tengo esa relación, va a hacer mucho más de lo que estoy pidiendo. Porque ese poder actúa en nosotros, cada uno de nosotros, cuando permanecemos en Él. Entonces, para terminar, lo que yo quiero que ustedes entiendan, que el Evangelio es uno solo, y es solamente lo podemos conocer y podemos vivir si permanecemos en Dios. Cada segundo, como Cristo lo hizo. No cada minuto, cada segundo de nuestras vidas. Y eso hace que nosotros podamos ver su rostro. Un corazón puro verá a Cristo, dice. Pero no solo eso. También el Espíritu Santo trae incluido la cara de Cristo. Cuando hablamos cuando habla la Biblia de su presencia, está hablando de la cara de Cristo, que se pone enfrente a nosotros. Y en Ezequiel 39, voy a leer uno solo, no lo busquen, 39, 29 dice, Dios está hablando, dice, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habrá
porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. No esconderé más mi rostro. ¿Por qué? Porque derramé mi Espíritu Santo. O sea, cuando tú tienes el Espíritu Santo, tienes incluido el poder ver su rostro. Tienes incluida su presencia, su amor, su comunión, su vida abundante que Jesucristo nos promete. Amén. Pongámonos de pie entonces. La permanencia en Cristo es fundamental. En Dios, en el Espíritu Santo. La comunión con Él es fundamental. Dios no podría haber hecho lo que hizo si no hubiera esa dependencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque el Padre hablaba, Cristo es lo que hablaba, y el Espíritu Santo ejecutaba. O sea, un sometimiento constante unos a otros. Y nosotros somos el Cristo ahora en la tierra. Por eso vino a mostrar, como hombre, Él se despojó de su deidad, ya no fue por ese tiempo, renunció a ser Dios, y como hombre vino a esta tierra a mostrarnos lo que nosotros somos capaces de hacer cuando permanecemos en Dios como Él permaneció, y cuando somos santos, porque la santidad es fundamental para que el poder de Dios se derrame. O sea, Él nos vino a mostrar lo que puede hacer un hombre cuando ha sido empoderado por el Espíritu Santo y vive en santidad. Y la santidad la pone el Espíritu Santo, el poder para ser santo lo pone el Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por tu enseñanza, Señor. Escribe en cada corazón, Espíritu Santo, lo que acabamos de decir. Muchas gracias, Señor, por lo que estás haciendo en este lugar. Gracias por tu palabra, por tu enseñanza, Señor. Gracias por tu amor derramado sobre este lugar. Llénanos de tu amor, Señor. Y bendice este momento. En el nombre de Jesucristo, Señor, te pedimos que tú bendigas este momento. Y llena con tu gloria, Señor, este lugar.